Presidente, muchas gracias. ¿Sabe lo que me pasa a mí? Es que no queda tranquilo mi espíritu con lo que está pasando y con la explicación que nos ha dado el señor presidente del Banco Central. Porque nosotros estamos viviendo una realidad política y en el país compleja, que no surge de generación espontánea, sino que es producto de lo que ha pasado en los últimos 30 o 40 años y del cual somos responsables los que estamos en política dirigiendo el Estado, los que hemos estado en tareas de representación popular, el Parlamento, en el Ejecutivo, y los economistas que han estado dirigiendo la política monetaria y la política fiscal en el país. Ahora, esta es una comisión de constitución del Senado, una comisión esencialmente con una mirada política de los problemas. Esta no es la comisión de Hacienda, en quien pudieran verse los aspectos específicamente técnicos de lo que este proceso significa. Entonces, más que economía política, deberíamos tener una mirada de política económica, de lo que hemos hecho como país para estar en la situación en que hoy día estamos. Y digo esto, estimado presidente del Banco Central, siendo yo partidario del rol que ha cumplido el Banco Central y que cumplen los economistas y la política monetaria y política fiscal, me compro todo eso. Pero creo que hace falta un poquito más de humildad, porque todos hemos tenido distintas responsabilidades. Usted en el Banco Central, pero antes también estuvo director de presupuesto y en otras responsabilidades. Y los economistas de la concertación, tuvimos ministros de Hacienda, tuvimos todo un cuento dirigiendo el país, todos los sectores políticos. Entonces, aceptando eso y estando de acuerdo que los equilibrios macroeconómicos son indispensables y tenemos que tener una profunda responsabilidad con eso, me lo compro. Pero ¿sabe cuál es mi problema? Es que yo llegué después de la vuelta a la democracia al Parlamento y los economistas de este país, de la política monetaria y de la política fiscal, nosotros crecimos en esos años en que tenía que ser la economía con el puño cerrado. Entonces había que ahorrar, no había que tener déficit, ya había una regla del superávit estructural y no había que endeudarse. Y entonces, mientras el niño andaba patapelá, yo ahorraba, no podía gastar. Mientras la casa se goteaba, no se puede gastar, hay que ahorrar, no se puede endeudar. Cuando la señora se enferma, tampoco puedo gastar. Y entonces yo me acuerdo que en todas las discusiones de la ley de presupuesto, los diputados y senadores, ¿por qué no metemos más platas públicas para hacer obras públicas y generar más empleo y generar movimientos en la economía? Vivienda, hagamos barrios con espacios públicos. Estamos haciendo las cosas mal, mejoremos la salud. No se puede, porque la economía y el equilibrio es fundamental. Y con eso nacimos. ¿Y qué generó eso? Generó que subterráneamente el país se fue enrabiando y terminamos en el estallido social de hace 2 años atrás. Y hoy día estamos viviendo una situación compleja, difícil, políticamente, que no estamos todos contentos porque se cayeron todas las instituciones, nadie le cree a nadie. Y una de las instituciones que cayó fue las AFP, porque el problema de las AFP, y la gente nos pide a todos los parlamentarios, e insiste, y lo ve, porque se dijo esa plata es suya, y las AFP no le creen nadie. Entonces el problema para detener a las AFP es que perdieron total legitimidad. No existe. Por lo tanto, no da lo mismo el impacto que puede tener en un régimen que tenga legitimidad y en un régimen que no tenga legitimidad.
Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede, señor presidente? Sucede que el año pasado, antepasado, yo no me acuerdo, el año pasado, tuvimos un presupuesto de la nación de poco más de 70.000 millones de dólares. Y resulta que en un año, ese presupuesto, según decían, llegó a más de 100.000 millones de dólares. Por eso ahora lo están rebajando un 20 y tantos %. Y en un año, los puros 3 retiros le metieron a la economía 50.000 millones de dólares. Y con los IFES y las ayudas llegamos a como a 80.000 millones de dólares. Entonces yo digo, ¿no ve que se le podía meter plata a la economía y el país no se vino abajo? ¿Qué hubiera pasado si en los años 90 o en los años 2000 le hubiéramos metido al presupuesto 15.000 millones de dólares? Hubiera sido un escándalo. Los economistas habrían dicho, no se puede, como no se pudo. Y ahora que se le metió 80.000 millones de dólares, ¿qué explicación tienen los que dirigen la política monetaria y la política fiscal frente a la gente para decirle eso? Que en un año mire el presupuesto a lo que llegó, mire la plata que le metimos al PIB, mire la deuda pública que tenemos hoy día, de cuánto la cuidamos durante los años. Bueno, y entonces, ¿cómo la gente va a creer en nosotros? ¿Cómo va a creer en nosotros si se da cuenta de que en estos años hemos tenido respuesta de política monetaria y fiscal para todo? Entonces, en el primer retiro, usted fue criticado porque salió a decir que esto era el desastre y la gente le dijeron, no se mete en cosas que no le corresponde, usted es presidente del Banco Central. Pero ya desde el primer retiro se dijo que esto iba a ser un desastre para la economía. Y resulta que el problema está en que, claro, sube el tipo de cambio por distintas cosas y la inflación está en un 5% y en otras partes del mundo está mucho más y se buscan explicaciones. Entonces lo que yo digo es que a nosotros nos hace falta como país concordar una política monetaria y fiscal responsable para hacer que se termine con las injusticias que tiene este país, que lleva a que hemos tenido el estallido y hemos tenido la situación de inestabilidad y los problemas que hoy día nos aquejan con una incertidumbre respecto de la Convención Constitucional, en donde naturalmente que eso genera en el país todo lo que estamos viviendo. Entonces, a mí me parecería que nosotros deberíamos tener como responsables de la conducción de este país ambas coaliciones, con sus economistas, sus ministros de Hacienda, todos ellos adoradores de la Virgen del Puño, para no soltar un peso. Y entonces nos vemos hoy día con esto. Y fíjese que yo termino con una entrevista que le hacen a don James Robinson, un economista norteamericano muy conocido, autor de libros muy famosos, en una entrevista del 11 de octubre, recién, en el Mercurio. Le pregunta el periodista, ¿usted califica el proceso constituyente y las demandas sociales en Chile como algo bueno? Sin embargo, es innegable que a 2 años del estallido y posterior pandemia, tanto la economía como su crecimiento, desarrollo y la inversión en el país se han deteriorado, poniendo en juego todo lo avanzado en los últimos 30 años. ¿Qué contesta el señor Robinson, este famoso autor de libros muy importantes y famosos en el mundo, que todos los economistas, por supuesto, lo deben conocer? Respuesta del señor Robinson. Ese es un enfoque neoliberal del prospecto de la economía chilena y no es la realidad. Nos dice un economista norteamericano, a nosotros que dijimos que el neoliberalismo, según han dicho exministros que se han pasado los directorios de las empresas en el último tiempo, no existe, ha salido en toda la prensa y en todas las entrevistas defendiendo el modelo. Y el señor Robinson, norteamericano, le dice que es un enfoque neoliberal y que no corresponde a la realidad. Lo relevante aquí es que millones de personas han sido marginadas por oportunidades y movilidad social, y eso está cambiando. Honestamente, eso es mucho más importante para el futuro del país y su prosperidad. Puede haber consecuencias en el corto plazo del proceso, pero esto es mucho más relevante y profundo en términos de transformar el país en algo próspero.
sacar ventaja de todo ese talento y creatividad en la sociedad y mirar fuera de Santiago, incorporando a todos sus habitantes, va a transformar el país y va a ser algo fantástico. Entonces yo me quedo con el señor Robinson, cuyos libros son súper interesantes de leer. Entonces, termino, presidente, diciendo que yo como senador, en virtud de la representación que uno tiene, creo que la gente no nos cree al mundo político, no les cree a la AFP, no les cree a todas las instituciones, tampoco le cree a los economistas. Entonces, yo creo que tenemos que darle una respuesta al país, seriamente, porque yo creo en los equilibrios macroeconómicos y en todo lo que ha dicho don Mario Marcel, a quien respeto, y al Banco Central, a quien respeto. Pero creo que hay una cuestión urgente en Chile y por lo tanto tenemos que tener una mirada mucho más abierta como la tiene este profesor norteamericano que nos viene a decir en Chile que este modelo neoliberal no funciona en el mundo. Gracias, presidente.